Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? No sé, güey. No entendí, güey. Me preocupa, güey, que ya tengamos un intro, güey. ¿Te preocupa la seriedad Me preocupa que va la tornando seriedad, el proyecto? Sí, güey, me gusta más que empecemos como cocainómanos, güey, que no saben lo que están diciendo. Arre. Pero más allá, bastante bien. Como pueden ver, no nos encontramos en este momento en nuestro estudio principal. Estamos en nuestra casa de retiro. Hemos decidido que después de 32 episodios es buen momento para retirarnos. La casa que con el esfuerzo y lo recolectado por Lechovisa hemos podido comprar en Miami. En Miami, así es. Pues muy bien, muy contento el día de hoy. Lechu me va a contar una bonita historia, como ya saben. Este es un podcast, como decía Lechu, de historias y biografías, en la que semana tras semana les contamos una historia o una biografía. Así es, y están por escuchar el capítulo 33 de este bonito proyecto. Ajá. Que el día de hoy tengo el honor de dirigir y que, como ya es una costumbre, para quienes lo saben se lo cuento, pero para quienes sí, ya sabrán. La persona que va a escuchar la historia no tiene idea de qué vamos a hablar, pero le voy a dar una pista lo suficientemente pendeja como para hacerlo cuestionarse todas sus decisiones. Porque eres mi amigo, güey. Toda su vida. Sí. La pista que te voy a dar hoy es que el podcast versa sobre la frase ¿putazos o qué? ¿Putazos o qué? Ok, me vas a contar la historia de Mohamed Ali. Sí. ¿Sí? Sí. No mames, a huevo. Literalmente, güey. Pues sí, güey, pues ¿quién más, güey? No hay nadie que sea más bueno para los putazos que el mismísimo Mohamed Ali, güey. No sé, güey. Yo digo que debe haber un par de traileros. Bueno, sí. El pelón del Atlas. Como tal vez se van a ir dando cuenta durante el episodio, tenemos cierto público aquí presente, algunos de nuestros amigos y amigas que están acompañándonos en esta edición 33 del podcast. Empecemos con esta historia que ya arruinaste. Perdón. Pero para ello debemos ir a 1810. ¿Por? Verás. Qué bueno que preguntas. Aquí es la historia de cómo Miguel Hidalgo se relaciona con Mohamed Ali. Mohamed Voy a Ali. empezar a unir podcasts. Marcellus Clay, apodado el León de Whitehall, nació el 19 de octubre de 1810 y fue un importante defensor en la emancipación de los negros desde cómo impulsó la lucha en Madison, el estado de Kentucky. Primo de Henry Clay, gobernador de Alabama, Clement Cormer Clay, también importante político en el estado y en el país para ese entonces. No mames, literal el centro de los negros no son personas de los Estados Unidos, güey. La cuna del racismo, ¿no? Sí, o sea, probablemente no hay nada más racista que Alabama. Saludo para nuestros fans de Alabama, pues saben que es cierto. Saben que es cierto. También fue esposo de la sufragista Mary Jane Warfield, que inspiró a Mary Jane Watson. Y padre de las también sufragistas Mary Burke Clay, Laura Clay y Miguel Hidalgo. Cassius Clay fue, por así decirlo, una paradoja en su tiempo, porque como bien lo mencionas, vivía en el ojo del huracán del racismo, pero él mismo era impulsor de los... Pero él mismo era esclavista. Pero él mismo tenía esclavos, a quienes trataba muy bien. No, él trabajó a favor de la emancipación de los negros. Ajá. Como representante del Estado. Y además, algo que puede sonar algo sorprendente es que hizo todo esto desde el Partido Republicano. Ok. O sea, sí era medio diferente. O sea que para los que no conocen el Partido Republicano actualmente en los Estados Unidos es el partido de derecha. Es el partido que puso a Trump en el poder. Básicamente. O sea, sí. Cassius Marcellus Clay fue tan influyente en su estado que, así como en mi caso, nací en la época en la que a todos los niños se les ponía Diego por Diego Armando Maradona. Ajá. No sé si esto es real, pero me gusta creer que sí. A muchos de los nacidos en esa zona de Estados Unidos se le empezó a nombrar con inspiración de estos grandes defensores de los derechos. Ajá. Es entonces que nace en 1876 Cassius Marcellus Clay, que hermano de una hermana y 4 hermanos, sería eventualmente padre de un pequeño muchacho llamado, como él, Cassius Marcellus Clay Jr. Ok.
Cassius Marcellus Clay Jr. era un pequeño niño disléxico con algunas dificultades para aprender a leer y escribir y que en la escuela realmente nunca le terminó por ir muy bien. Además, no me sorprende que ese niño acabó siendo boxeador, güey. Además de que pues vivió obviamente en una zona de muy difícil segregación, güey. Una anécdota, por ejemplo, que cuentan es que su madre contaba de una ocasión en la que él, neta, cuando tenía como 10 años, se le negaron servirle un vaso de agua en un restaurante, güey. Y eso lo impactó de por vida, güey. Porque siempre tuvo sed, güey. Porque nunca volvió a tomar agua. Nunca sació su sed, güey. Sí, güey. Pues su cerebrito de niño, güey, le relacionó agua con racismo, güey. Entonces cada que llovía se emputaba. Esto hizo que empezara a despertar un espíritu confrontativo ante la situación. Por ejemplo, cuando tenía 12 años, unos niños blancos le quisieron robar su bici. Ah, qué hijos de perra. Y mira, todo lo contrario del estereotipo. Cuando son los negros los que roban las bicis en la realidad. Y el pequeño Cassius lo que hizo fue que les partió su madre. Pero por supuesto. Les metió una putiza. Claro. Y un policía lo encontró mientras estaba peleándose. Y le dijo, güey, la neta, te van a matar o te van a meter una putiza algún peor si no aprendes a pelear. Ok. Entonces el policía lo dirigió con un entrenador de... ¿Era blanco o era negro el policía, güey? Porque si era blanco, esa historia hubiera acabado distinto. Era blanco, güey. Ok. El policía lo llevó con Joe E. Martin, quien empezaría a entrenar al pequeño Cassius. ¿Con los dos? Con Joe E. Martin. Eran socios. En realidad quien lo entregaba era Cleto. Pero Joe E. Martin son los socios del gimnasio. Cleto, güey. Sí, pero el señor Cleto fue quien le empezó a enseñar el 1-2. El 1-2. El 1-2-3 y el 1-2-3-4. 1-2-3-4 abajo. 1-2-3-4 abajo mordida. Quiebre, recto, cabeza. Cleto no sabía pelear justo. El punto es que descubrieron ahí que el morro tenía una gran habilidad, no nada más para soltar putazos, sino que era sumamente rápido, porque es negro. Sí, claro. Sí. Bueno. Estaba acostumbrado a correr de la realidad. Exactamente. Y empezó a trabajar además con otra persona encargada del gimnasio, ahí mismo, limpiando y todo. Entonces, además empezó a tener como un pequeño ingreso y empezó a tener sus primeras peleas amateur. En las que junto con otras personas del gimnasio, gente ahí de la localidad, pues tenían peleas para practicar principalmente, que es como iniciaban muchos boxeadores en la época. Es así como empezó su carrera amateur. Su carrera amateur está muy cabrona, güey. Ok. De tal manera que empezó a ganar todos los campeonatos estatales, todos los campeonatos incluso regionales, y empezó a competir a nivel nacional ganando varias medallas. Ok. Con apenas 18 años y ahora con Chuck Bodak como entrenador, ya un entrenador mucho más cabrón, ya más dedicado Cleto, a eso, güey. ya no Cleto de Joey y Chandler. Sí. Llegaba, según la revista Sports Illustrated, como uno de los máximos candidatos a alzarse con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Su debut en la Olimpiada tuvo lugar ante el belga Ivan Bekus. Ok, era muy chido. Sí, era muy chido. Era de Rusia él. Sí. Decían el belga. El belga. A quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto. Y Está muy cabrón porque en el box olímpico son 3 rounds, güey. Y casi no suelen haber knockouts porque ellos se centran en puntos, no en noquear. Exactamente. Tal cual. Pero este güey ganó en su debut por nocaut técnico. No mames. Luego peleó contra el soviético Gennady Shatkov, que había sido ganador de la medalla de oro en la edición pasada. Y que era ruso y daba miedo. Y le ganó por decisión unánime. Luego fue a la semifinal contra el australiano Tony Madigan y le ganaría también por decisión. Y el día de la disputa por la medalla de oro se enfrentaría a un público que lo odiaba porque Cassius tenía un estilo poco ortodoxo del boxeo y lo consideraban a veces un poco irrespetuoso con el rival. Ya, porque no se dejaba pegar. Porque no se dejaba pegar, güey. Sí. Es de caballeros dejarte pegar, güey. Sí, claro. Y como RPG, güey. Un putazo y un putazo, güey. Y además la decisión de la semifinal había sido un poco controvertida con Cassius. No había sido una victoria tan clara. Entonces no llegaba como tan convencido de la raza. Además de que los italianos son bien racistas, güey. Todo el mundo lo sabe. Sí, se sabe. Y en el primer encuentro, en el primer round de la final, le empezaron a poner una putiza. Porque no estaba acostumbrado a una guardia zurda como la de su contrincante. Su contrincante era Zbigniew Pietrzyskowski. También ruso. No, polaco. Mexicano. Era de Acapulco. Ya en el segundo asalto, Cassius se dejó atrás su estilo más de esquivar y de velocidad.
Dijo, pues vamos a rifarnos a los putazos, güey. Como teto emputado. Sí, ya gritando y pateando, güey. Ya, güey. Ya, porfa. Te dije que me dejaras en paz, Mi güey. lonchera. Ya, pendejo. Y en este segundo round le partió el labio al polaco. Verga. Y al final Clay se adjudica la decisión de los jueces y ganaría la medalla de oro con 18 años. Esa. Sports Illustrated hablaría sobre el joven boxeador diciendo que era un exponente del intrincado movimiento de piernas. Ok. Bailaba chido. Bailaba muy perro, güey. Ujú. Con esta victoria, Clay cerraría su etapa amateur. Los registros de esa época son muy confusos, Ajá. pero hay varios recuentos de su época amateur. El que tiene más gente que acuerda con esto es que Cassius en su época antes del profesionalismo registró 134 victorias No mames. y 7 derrotas. Es que me mama porque antes el boxeo sí era un terreno bien escabroso, güey. Digo, todavía el amateur o el semiprofesional, güey, es de que, no, pues este cabrón tuvo 200 peleas en el año. Simón. Cuando ya los profesionales pelean de que 2 veces al año porque se dan cuenta que golpearse tantas veces en la cabeza no Hace es bueno mal, güey. para la adicción, güey. ¿Y tú para la adicción? Para Sí, la adicción, pero sí, para la ve- adicción, Ajá, no. vean a Julio César Chávez. Ese güey se jodió ambas cosas. El punto es que una vez que regresa a los Juegos Olímpicos, pues la raza ahí de su pueblito ya lo quería más y empiezan a impulsar su carrera profesional. De tal manera que el 29 de octubre de 1960, apenas unas semanas después de regresar de Roma, debutaría contra Tony Hunsaker, un policía local, Ah, huevo. quien llevaba 30 peleas apenas y era 10 años mayor que Cassius. Ok. Cassius ganó el combate por decisión unánime tras 6 asaltos. Ok. Después de ello hubo muchos entrenadores del país que querían dirigirle, que querían entrenarle porque pues era sin lugar a dudas la máxima estrella del Se, futuro se- del se box. dieron cuenta que los putazos sí dejan. Y terminó por ser Angelo Dundee el que terminó por entrenarlo durante una gran parte de su carrera. Ok. Entonces Clay se trasladó a Miami para iniciar los entrenamientos con Angelo Dundee. En 1961 ya llevaba 5 victorias consecutivas en el profesionalismo, todas ellas por nocaut. Y su siguiente rival sería Doug Sebedong. Antes de ello, harían una gira de medios. Ok. Como ahora ya es muy común en el boxeo, pero para ese entonces apenas empezaba el rollo de las giras de medios. ¿Ya lo pasaban en la calentar tele pelea. o era...? Sí, lo pasaban en la tele. Todavía no era tan común el tema del pago por evento, pero ya lo pasaban en la tele. En estas entrevistas se empezó a forjar una personalidad de Cassius, no por él mismo, sino por ver lo que su contrincante hacía. Porque el contrincante empezó a escuchar, del contrincante de Duke, empezó a escuchar todas estas declaraciones donde decía, te voy a hacer pedazos, soy más rápido que tú, soy mejor que tú, etcétera, etcétera. Y Cassius, en lugar de pues amputárselo así, decía, verga, yo quiero hacer eso. Ah, ok. La neta está se muy- creó su personaje, así Ajá. como luchador, güey. Está muy rifado, güey. Ujú. Después de ello, el 22 de julio, tendría otra entrevista para su pelea contra Alonso Johnson. Alonso Johnson. Esta ya se televisaría a todo lo ancho del país y una transmisión anterior hablaría de Mohamed Ali ya con la personalidad que había construido en la entrevista anterior. Ya era Mohamed Ali diciendo, soy más rápido que tú. Pero todavía soy no, mejor todavía que no tú". se llamaba Muhammad Ali, ¿verdad? No, era Cassius Clay. Todavía era Cassius Clay. Aquí sucedió algo que es que después del evento de esta pelea empezó a hilar victorias durante otros 4 triunfos. Ok. Hasta que llegó a sus 20 años y en 1962... No mames, tenía 20 años, güey. ¿Qué pedo? En 1962 se enfrentaría al veterano Archie Moore, Ujú. de 47 años. Ellos ya se conocían porque Moore le había entrenado por un tiempo antes de Dundee, Fue el policía que lo había rescatado. pero se llevaban muy mal, güey. Ah, ok. Porque durante este periodo en el que lo entrenó Moore, Ujú. el güey era muy de la antigua usanza de que no, pues no puedes pelear como tú peleas, tienes que pelear como yo te estoy enseñando, tienes que quedarte a limpiar el gimnasio, etcétera, etcétera. Ajá. Y Cassius era como, güey, soy una superestrella, la neta, no mames, güey. Sí. Voy a entrenar como yo quiera y ni de pedo voy a limpiar el gimnasio. Acabaron muy mal, güey. Para esta pelea, Clay se atrevió a pronosticar el combate acabaría en el 4º asalto y lo dijo durante una entrevista. Voy a noquearlo en el cuarto asalto. Todavía no decido si por nocaut directo o técnico. Es como Messi que apostaba a quién le iba a hacer caño en ese Sí, partido güey. y el hijo de perro lo hacía. Maldito sea. Por todas estas entrevistas le empezaron a apodar el Louisville Leap, el bocón de Louisville. Ujú. Estos desplantes generaban opiniones muy adversas. Por una parte decían que el boxeo necesitaba un perfil mucho más rebelde y polémico como el de Clay para Ajá, regresar a la pues, popularidad. para que llamara la atención. Y otros decían como que, güey, no está respetando la tradición y respetar al rival. Que está muy cagado porque últimamente como que traen la misma discusión, güey. Porque, por ejemplo, con todas estas mamadas que hace el Canelo y ya ves que le tiran mierda y el güey responde y así. Es lo que dicen. Obviamente todo se está cayendo. También lo UFC, güey, que están diciendo, están utilizando tácticas de la lucha libre
porque si no la gente ya no les importa. Como que la gente quiere ver rivalidades y quiere tener villanos y quiere tener héroes. Güey, las personalidades son lo que más va a llamar la atención, güey. Honestamente, la UFC está muy cabrona, pero si la figura de Conor McGregor no fuera lo que es, güey, no llamaría tanto la atención. Pues es que tiene que haber un villano y tiene que haber un héroe, ¿no? Tiene que haber una historia que te puedan contar. Y más en un deporte de confrontación, ¿no? Sí. Que nos recuerda como historias hollywoodescas, ¿no? De que el villano derrotando al héroe y el héroe teniendo que recuperarse o simplemente... Sí, simplemente la película más famosa en la historia que trata de box, Rocky, está directamente inspirada en la carrera de Muhammad Ali. El personaje de Apollo Creed es una apología de Muhammad Ali, güey. Bueno, ya que empezó a ser Don Vergas oficialmente, pues ahora tocaba el turno de sacarlo a pasear por el resto del mundo y empezó a hacer peleas. Por ejemplo, en 1963 se enfrentaría a Henry Cooper en Inglaterra. Ok. En un pequeño venue, en una pequeña sede, conocida como el Estadio Wembley, abarrotado. Sí. Para, de ingleses impresionables. Para ese momento, Clay no estaba pensando tanto en Henry Cooper, su rival británico, sino estaba pensando, ganándole este güey, me posicionó como primer aspirante al título de Sonny Liston. Entonces llegaba a Inglaterra súper sobrado, así de que, güey, a este vato me lo voy a comer vivo, güey. Cooper, por su lado, el británico, era un deportista así de la antigua usanza, súper respetado, súper tradicional, no hacía declaraciones. Aburrido, nada, pues. básicamente, y las casas de apuestas no le daban nada, güey. ¿Por qué? Porque compitieron en una diferencia de peso en la cual el británico se presentaba con 185 libras y Ali con 207. Ay, no mames. Además de que la diferencia de altura estaba también muy cabrona. Durante toda su carrera, de hecho... O sea, si estaba bien el lejano oeste, güey, creo que ahorita esa madre no se permitiría. Nada, ni de pedo, güey. No. De hecho, durante toda su carrera, Ali lo que más explotaría era su altura. Porque él era atacar a lo lejos, esperar un contraataque y poner un putazo bueno, güey. Sí. Uno, güey. Y nomás los golpeaba así, güey. Con el puño hacia abajo. Con todo y esto, iniciada la pelea, en el primer round, Cooper hizo sangrar la nariz de Clay. Ok. El estadounidense se repuso en los dos asaltos siguientes y en el tercero lesionaría la ceja del británico con un golpe de derecha. Pero cuando finalizaba el cuarto asalto, el británico conectó un poderoso gancho de izquierda que tumbaba a Clay por primera vez en su carrera, güey. Ok. Se logró levantar y en el intermedio del cuarto al quinto asalto sucedió algo muy polémico. Y es que el entrenador, Angelo Dundee, entrenador de Ali, reportó al oficial de la pelea que el guante derecho de Ali se había roto y que necesitaban cambiarlo. Ajá. Entonces necesitaron parar la pelea en lo que iban al vestidor por otro guante, revisaban cómo se lo ponían. Lo que normalmente sería un intermedio de 1 minuto entre round y round, terminó siendo como de 5 minutos, güey. Lo que es bastante. Lo cual es bastante para que se recuperara después de que le hubieran metido un putazo así. Sí. Los rumores son de que el mismo Angelo Dundee rompió el guante de Ali en la esquina. Sí, con una navaja, para darle tiempo de respirar al para cabrón. darle tiempo, güey. Sí, no mames, lo habían sangoloteado, güey. Nunca se aclaró cómo estuvo el pedo, pero al final de cuentas el juez dijo, voy a permitir eso. Juegue, que esto es de hombres. Voy a permitir eso. Empezando el quinto round, Ajá. Clay le paró una verguiza a Cooper, le rompió la ceja, le rompió el labio y la pelea terminó detenida por el árbitro en ese mismo round. O sea, realmente lo que necesitaba Clay era 1 minuto más. Ajá, de aguanta, güey. O sea, aguántame tantito, Sí. ahorita se arma. Y obtuvo la victoria por nocaut técnico. El New York Times, sobre ese quinto round, él reportó que era algo súper turbio, güey. Sí. Y empezó a mancharse un poquillo la carrera de Cassius No Clay. sé qué se haría en esos casos ahorita, güey. La neta, no sé, güey. No sé si podría pasar también por la manera en la que está documentado todo, güey. Además, al chile, ni se rompen esos guantes, güey. O sea, estaría rarísimo que se rompa un guante. Totalmente. Pero como le ganó a Cooper, pues ahora ya era un aspirante para el título de Sonny Liston. Este combate, la neta, ya estaba súper esperado por el público y Liston tenía todo a su favor. Era el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Comisión Atlética de Nueva York y del Consejo Mundial de Boxeo. Asociación de Administración y Aseguramiento. Y del Citatir, güey, también era el campeón. También era presidente, güey. Era el peleador más temido del momento. Por otra parte, Cassius Clay tenía un estatus de bufón del boxeo, de showman más que de deportista, y era básicamente un espectáculo antes que ver un peleador, güey. Ajá. Las apuestas estaban en contra de Cassius. Y además, sus entrenadores lo intentaban convencer de que no peleara todavía, güey. Ok. A pesar de todo eso, fue convocado el combate en Miami, el 25 de febrero de 1964. Antes eran más en Miami, ¿no? Que en Las Vegas. Eran por todo el mundo, güey. ¿Sí? Sí, más que en Las Vegas. Previamente al evento, Clay recurrió a la provocación fuera del cuadrilátero y que llamó al campeón mundial oso horrible. Ah, se pasó de Eres verga, un güey. oso feo. Eso no se dice, güey. Un oso maloso. No, eso sí está muy gacho, güey. Y llevó a la entrevista una trampa para osos. No mames.
El día de la ceremonia del pesaje le gritó que era un vago y que se lo iba a comer vivo. Ok. Por esos agravios lo multaron por conducta inapropiada y aseguró que Liston quería en la 8ª ronda, dando a conocer un poema dedicado al contrincante que fue leído por el sparring. No mames. Ok, ese güey ya estaba mamando demasiado. Y en la primera línea se leía: Clay sale a entrenar a Liston y Liston retrocede. Si Liston da un paso más, terminará en el asiento de enfrente. Por si no bastara, también aseguró que para esa pelea flotaría como una mariposa y picaría como una abeja. Una de las frases más famosas del boxeador, güey. Es atacar como bólido y... ¿Qué era lo que decían en... Atacar como bólido, rechinar como pendejo. Nunca me lo... o no sé, nunca vi la película. Nunca vi la película. Por si no... Somos unos putos autos que hablan, nada tiene sentido. El día del evento nadie fue a ver la pelea, güey, porque todos creían que iba a ser una putiza de Liston Ali. Y apenas se vendieron unas 8,000 entradas. Empezó con un despliegue de habilidad de Clay y en el tercer asalto le abrieron la ceja derecha a Liston. Al finalizar el cuarto, Clay le dijo al entrenador que sentía irritación en los ojos por una sustancia que Liston se había puesto y que cada vez que Clay le pegaba, le saltaba, güey. No mames. Sí, güey. O sea, una especie de pomada. Le estaban metiendo tal putazo que le saltaba el sudor a Lee. Ajá. Y se empezaba a irritar, güey. El punto es que esta sustancia después se la limpiaron y todo el pedo. Y fue al... Ahí te va. Y justamente a la mitad del 8º round que había anunciado Clay, la esquina de Sonny Liston declaró que tenía un extremo malestar en su hombro izquierdo y arrojaron la toalla al ring. No mames. Ganando Clay por nocaut técnico. ¿Qué mamada? Pero ya luego revisaron y el vato estaba fracturado, güey. Ah, ok, se había fracturado. Se le había zafado el hombro, Se le había zafado el hombro. De un vergazo. No mames. De tan fuerte que se estaba vergueando Ali, güey. Era como en Los Simpson, que era... La estrategia de Homero era... Tú pon la cara dura, güey. Que te partan la cara y una vez que se cansen, güey, tú nomás les metes un buen golpe, güey. Y esta es la manera como en el 8º round, justo como había anunciado Clay, Cassius Clay, se proclamaría campeón mundial indiscutido. Empezaría a bailar en el ring, se dirigirá a las cuerdas y le gritaría al público y a los periodistas: tráguense sus palabras, soy el mejor del mundo, sacudí al mundo. Todo alrededor se empezó a hacer noticia, güey. Sí. Es en este momento que empieza una interesante campaña de Ali, pues al día siguiente dio a conocer en un comunicado que cambiaría su nombre a Cassius X por su relevancia y relación con Malcolm X, el activista por los derechos de la comunidad afroamericana. Ajá. Y días después reveló que tomaría el nombre de Muhammad Ali. Un nombre que le fue conferido directamente por el líder de la nación del Islam, Elijah Muhammad. Cuando se hizo musulmán. Y el nombre significa literalmente el amado por Dios. El amado por Dios. Esto era porque Clay... Era amado por Dios. No, era amado por Dios. Y Dios mismo declaró: yo amo a este hombre. Yo amo a este hombre. La justificación que daba Clay es: Cassius Clay es un nombre de esclavo que yo no elegí. Sí. Decido elegir mi propio nombre, güey. Sí, eso sí sabía, güey, que el vato dijo: nah, güey, pinche nombre cutre, güey. Sonny Liston obtendría la revancha Qué culero para su papá, ¿no? Sí, güey. Así de que, cámara, pues. Arre, pues. Arre, culero. Yo era Cassius Clay Sr., por eso no soy Cassius Clay. Ajá. Pendejo. Papá de Mohamed. Ahora soy el papá de Mohamed. Sin embargo, después de que le otorgaron la revancha a Sonny Liston, la Asociación Mundial de Boxeo le despojó el cetro a Muhammad Ali. ¿Por? Porque se supone que la pelea había sido organizada sin una autorización del estado en el que se realizó. Pero esto se descubrió hasta muchos meses después. O sea, hicieron unas elecciones en Tlaquepaque, güey. Exactamente. Lo que sucede, y años después se reveló, es que la AMB no quería estar ligada con la nación del Islam. Verga, güey. O sea, ni siquiera tenía nada que ver con Ali. Era porque el vato se hizo musulmán. Exactamente. Además de que para ese entonces Ali ya era un activista de prácticamente todas las luchas sociales, güey. Entonces quisieron, como no queremos tener nada que ver con este güey, que el título se quede vacante. No mames, qué putos. El combate se programaría para el noviembre del 64 y sería pospuesto porque Ali se sometió a una operación para una hernia. Y se reprogramaría en Boston. Pero Boston también tuvo problemas con la licencia para realizarlo. Así que al final se realizaría en Lewiston, Maine, con 2,400 espectadores. La menor cantidad en la historia de un campeonato mundial. Entraron 8,000 a su pinche pelea a la otra. Para hacerte el cuento muy corto, Ali le partió la madre a Liston de nuevo. Y así empezaría una carrera de defensas del título importantísima por parte de Ali. Hasta que
El 22 de marzo de 1967 se enfrentaría a Zora Foley en el Madison Square Garden, obteniendo el triunfo por nocaut. Y debido a su negativa por incorporarse a las Fuerzas Armadas del país en pleno conflicto de Vietnam, se le retirarían las licencias para boxear. No mames. Y es así como tendría que retirarse durante más de 3 años del boxeo, güey. Qué mamada, güey. Durante esos 3 años en el boxeo, se perdió la figura titular del deporte a nivel mundial, güey. No había realmente alguien a quien seguir. Y es por eso que en 1970... ¿Y qué hizo esos 3 años? Nada, güey. Descansar. Fue activista. Simón. O sea, para ese entonces ya tenía suficiente dinero como para decir, Sí. bueno, a la vera. Sí, tal cual. Ajá. Hasta que en 1970, algunas comisiones estatales de boxeo empezaron a ver que ya no era business el boxeo sin Ali. Sin Ali. Además de que cierta persona conocida como Joe Frazier hablaría personalmente con el presidente Richard Nixon para que le devolvieran la licencia para boxear. Porque Joe Frazier decía, que actualmente era el campeón, decía, yo no puedo considerarme el campeón si no, no está para pelear el mejor, güey. Sí, si quieres ser el mejor, tienes que ganarle a Ric Flair. Sí, no, ya no, güey. Ya no mencionemos el nombre de Ric Flair, güey. Okay. Después de lo que nos enteramos que hizo en ese vuelo. Okay. En ese vuelo de avión. Por favor, no busquen lo que hizo Ric Flair en ese vuelo de avión. Y sería así como, gracias a la ayuda del senador Leroy Johnson del estado de Georgia, Leroy y Stitch, lograría pelear contra Jerry Quarry el 26 de octubre en Atlanta. Me mamaba porque yo creo que a Ali le valía verga. Así es como, güey, si vuelvo a pelear chido, si no... Había muchas expectativas sobre cómo regresa Ali, cuál es su estado físico, qué tan preparado está para una pelea de alto nivel. Ali más mamado. Ganó por nocaut en el tercer round. No mames. Pero lo más revelador era que parecía aún más rápido y aún más fuerte de la vez anterior. Y aún más grande, y aún más negro, y además era más musulmán que antes. El 7 de diciembre se enfrentó al argentino Oscar Natalio Bonavena por el título vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo en el Madison Square Garden, tras obtener una autorización judicial porque la autoridad de Nueva York no lo quería dejar pelear. Porque lo de nuevo, odian. La nación del Islam. O sea, sí tenía un estigma muy cabrón social sobre él, güey. Y eso que todavía el Islam no era... Y eso que no había sido el 9/11 todavía, ¿no? Y eso que todavía habían unas torres ahí en Nueva York. Sí. Ahí... El punto es que con literalmente una intervención de la Suprema Corte, pudo pelear, güey. Obtendría la victoria por nocaut técnico después de que Bonavena cayera 3 veces en la 15ª ronda, lo cual se me hace muy cabrón la cantidad de rounds a los que se iban en ese entonces, güey. Y además, qué pedo que lo tiraron 3 veces, güey, y hasta la tercera vez fue como, ok, ya, güey. No, es que por 3 caídas oficiales en un round es nocaut técnico. Ah, ok. Eso sigue pasando. Pero... Y eso lo aprendí en un juego de Xbox. Pues es que también, o sea, físicamente va a estar bien cabrón pararte, que te metan un putazo y te caigas, volverte a parar, que te metan un putazo y que te caigas, y que te tengan que meter un tercer putazo ya para que digan, ok, ya, este güey de plano ya no puede. Terminando esta pelea, Mohamed Ali anunciaría que renunciaría a ser considerado campeón mundial el 3 de febrero de 1970 y además informó su retiro del boxeo. Ah, sí, de huevos. Dijo, me voy a retirar en lo alto, güey. Ajá. Por lo tanto, con el título de campeón indiscutido vacante, Joe Frazier se volvería a coronar monarca de esta disciplina y entonces se acordaría que si Ali estuviera dispuesto, solo contra Frazier sería su regreso al boxeo. Ok. Ahí no habían peleado todavía. No, güey. Solo había mucha tensión sexual. Ajá. Se dispuso entonces el enfrentamiento entre ambos para el 16 de febrero. Ok. La expectativa de este enfrentamiento estaba muy cabrona, güey. Eran los 2 nombres más grandes que jamás se habían enfrentado. Sí. Desde que Frazier había derrotado a Buster Mathis en el 68, ambos eran considerados los mejores en la categoría, pero tenían contrastes muy importantes, tanto en estilo de boxeo como en personalidades. Frazier era el vato más conservador, reservado, defendía el establishment. Sí, güey. Él decía, salvemos las 2 vidas. Salvemos las 2 vidas, exactamente. Sí, no son formas. No son formas con los monumentos, no, exactamente. Esto es lo que defendía Joe Frazier, todo en español. Pero pues era muy discreto en la vida personal, güey. Realmente nunca fue esta figura tan mediática que era Ali. Es entonces cuando llegan a el evento programado y Frazier vence a Ali. Ah, no mames. Por nocaut técnico. Pero Ali quedó muy emputado. Pues sí, porque dijo, güey, al Chile no voy a permitir eso, por lo que se generaría el interés por el segundo evento, lo que se conocería como la pelea del siglo, que yo creo que ha habido varias peleas que se han llamado así. Sí. Y sería programado para el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden. En esta pelea se reuniría entre el público a personalidades como Frank Sinatra, Burt Lancaster, Woody Allen, pura gente cancelada o muerta. O ambas. O ambas.
como gente que en paz descanse su carrera. ¿Cuál fue la pelea de Ali que se perdió Hunter Thompson? Para allá voy, ¿Por estar güey. hasta el pito? Para allá voy. Ok. Para esta contienda Ali no era el favorito porque muchos le decían que ella era más lento, ya no tenía el estilo de antes, y la verdad era cierto, de sus peleas anteriores se veía que ya no tenía la misma energía. Cuando inició el combate, el retador lograría dominar las primeras 3 rondas y en el cuarto asalto Fraser empezaría a imponer su estilo. Fraser era lo que se conoce como un fajador, es el que siempre está fajando. Ajá, sí. Efectivamente. Sí. Hace honor a su nombre. Exactamente. Pero pues es más bien este estilo como de putazo en corto, en un alcance muy cercano, hasta que el otro güey se harte de que le peguen. Y pida piedad. Y pida piedad. Y Ali es este güey que más bien se mantiene alejado, espera el contraataque. Sí, pues es que como Ali tenía los brazos largos, güey. Exactamente. Literal podía mantener. Podía digamos, colgar distancia. cuadros y cambiar focos, güey. Sí, güey. Esa era la ventaja. Nunca usar escaleras. Él nunca usaba Y escaleras. eso le daba una ventaja en una pelea. Y además los negros no saben subir escaleras. Exacto, güey. Les da miedo las alturas, güey. Es bien sabido. El punto es que, terminando todo esto, Fraser terminaría por imponerse con ese estilo fajador. Ok. Porque es imposible El aguantar. estilo fajador siempre funciona, Es güey. imposible Siempre aguantarle funciona. tanto tiempo, güey, a ese pedo. Por más que seas Muhammad Ali, no puedes estarlo esquivando durante 15 rounds. Sí, es difícil mantener el estilo fajador tanto tiempo, güey. Sí, sí güey. te cansas. Sí, la neta. Pero diría Fraser que no se sentiría tan a gusto con la victoria porque consideraba que no había enfrentado al mejor Ali. Al mejor Ali. Ujú. Así que dijeron, si ya lo hicimos una vez y ya lo hicimos 2 veces, Y seguimos mamando dinero a Seguimos lo pendejo mamando con dinero. estas peleas. podemos hacerlo una tercera vez. La gente va a venir las veces que queramos. Exactamente. Porque ¿qué van a hacer? ¿Ver fútbol? No mamen. Espera. Aquí está. De esta manera, es como para el tercer enfrentamiento empezaron a decir de a cómo nos va a tocar y en dónde va a ser. Sí. Originalmente, el Cairo era la ciudad considerada para tener esta pelea por un póster fanmade que había sacado de la revista Ring, en donde Huevo. decían, güey, se ven muy cabrones frente a una pirámide, ¿por qué no lo Ajá. hacemos ahí? Pero, a final de cuentas, descubrieron que el gobierno de Filipinas iba a dar más dinero. No mames, las Filipinas, cabrón. Así es, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, se ofreció a celebrar la pelea en Metro Manila y patrocinaría para alejar la atención de una difícil situación política que hay en el país, porque decía, estamos matando gente, pero Ajá. ¿quién quiere ver a Muhammad Ali peleando en Manila? Dio un vergazo de dinero y producida por Don King, que ya empezaba a ganar dinero Sí. de gente pegándose, se transmitiría para Estados Unidos. El pedo es que esta pelea, como se iba a hacer en Manila, pero transmitir para el público estadounidense, se tuvo que pelear en la madrugada de Manila. Ok. Y esta es la pelea que mencionamos en el episodio de Hunter Thompson. Ajá, que mandan a Hunter Thompson y que el güey se Que se pone lo hasta perdió el porque estuvo pito drogadísimo. y se queda en el y se hotel, quedó güey. dormido y le regaló los boletos a un camarero, güey. El sueño, güey. Ahora bien, los publicistas de la época eran bien mecos. Ajá. Le querían poner nombre a todo. Y así como la pelea del siglo. Esta se llamó The Thrilla in Manila. The Thrilla en Manila. The Thrilla in ¿Cómo se Manila. traduce eso? Como ¿Manila Gorila? Manila Gorila. ¿Manila Gorila? Sí. Sí. Por ejemplo, hubo otra pelea que era The Drama in Bahamas. Ajá. Neta estaban bien mecos, güey. No, güey, es mercadotecnia, güey. Ya, o sea, la próxima del Canelo es Jesús de Veracruz. Jesús de Veracruz. Los campamentos de entrenamiento de ambos luchadores fueron muy distintos. En el campamento de Ali era una fiesta. Era Ali dando autógrafos, besando niños, besando señoras, besando señores, besando gente. Y el de Fraser no entraba nadie, güey. Solo era él entrenando. Ahora bien, la idea general era que Ali le estaba haciendo un favor a Fraser dándole un último día de gloria antes de mandarlo al retiro. Como resultado, Ali hizo muy poco entrenamiento y se concentraría más en el mediático que era su relación con la modelo Verónica Porsche. Ok. No tiene Nada que ver relacionado con Porsche, un auto. no. En la que fue llamado burlonamente como el circo de Ali. Cuando la esposa de Ali descubrió esto con la prensa, pues... espera, espera. Cuando la esposa de Ali descubrió esto en la prensa, pues mandaron a la verga a Ali, quien ya empezó a presentarse públicamente con Verónica Porsche. Sí, espera, sí, vaya. Fraser, mientras tanto, entrenaba duramente y jamás le perdonó a Ali el hecho de que se burlara abiertamente de él durante la preparación de la pelea. Fraser y Que le Ali dijo tonto. estarían en varias entrevistas donde en 2 ocasiones se agarraron a putazos en la entrevista. No mames, a huevo.
O sea, estaban vendiendo muy cabrón la pelea, como güey. luchadores de la WWE, güey. Tuvo que entrar así 5 guardias agarrando a cada quien, güey. Luego se aventó a Lee, güey. Tiraron a todos. Todo eso era nada más el cagadero previo, güey. Sí. El 1 de octubre, a las 10 de la mañana, sonó la campana del primer round. Ali anteriormente le diría a sus entrenadores que le daría a Fraser una patada en el trasero. Y salió tratando de hacer justamente eso. Fraser no dijo nada porque no sabía hablar. Pero comenzaba a pelear. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Fajando. Fajando. Exactamente. Ali ganó los primeros asaltos con furiosas combinaciones y bailando alrededor de Fraser. Lastimaría a Fraser unas cuantas veces, al grado de que Fraser debió retroceder durante todos esos primeros asaltos. Pero seguiría avanzando con su estilo y empezaría a lastimar el cuerpo de Ali a corta distancia, a pesar de recibir castigos de vez en cuando por parte del contraataque de Ali. Ali deseaba una pelea corta, pero empezó a frustrarse por el hecho de que Fraser se negaba a caer. No se caía el cabrón. Y avanzaban los rounds y seguía yéndose adelante y se negaba como tanquecito, a desmayarse. Fue entonces que comenzó a gritarle: estúpido, tonto, tírate al suelo. A partir del cuarto round solo le gritaba eso, güey. Para el cuarto asalto, a Ali se le estaba agotando la energía. Fraser empezó a lanzar su ofensiva con combinaciones que lastimaban el cuerpo. Al chile quiero que tiren a Ali, güey. Y seguiría dominando los asaltos del medio, con Ali tratando de recuperarse con algunas pocas combinaciones, pero Fraser encerrándolo en las cuerdas. Lo que normalmente le funcionaba a Ali, que era ir a las cuerdas para esquivar y cansar al rival, aquí no le funcionaba, porque ya no tenía la velocidad para atacar y porque Fraser no tenía los cromosomas necesarios para dejar de avanzar, güey. O sea, insistía en seguir peleando, güey. Sí, el güey se aventaba como gremlin, güey. Sí. Como teto emputado, güey. Finalmente, en el 10º asalto, Fraser empezó a cansarse y a bajar el ritmo. Y Ali empezaba a contraatacar con velocidad. Durante los rounds 11 y 12, Ali siguió castigando a Fraser, usando el hecho de que no podía ver Joe Fraser con su ojo izquierdo, por lo cual no podía ver la mano derecha. Entonces Ali le hacía, hey, y le pegaba una cachetada, güey. Ok. Finalmente, en el que es posiblemente el momento más espectacular del combate, al primer minuto del round 13, Ali descarga un poderoso gancho de derecha a Fraser que manda el protector bucal del peleador volando hacia las gradas. Durante los Qué perro que te caiga el protector bucal, güey, te haces millonario. Que te caiga en la boca, ¿no? Sí, güey. Y que te quede igual. Sí, güey. Y ahora tú eres Joe Fraser y te subes a pelear. Ali nomás de que se guía por el protector bucal y va a agarrarte a putazos a ti, güey. Sí, de hecho, él estaba enojado con el protector bucal. Después de que mandó a la verga su protector bucal, durante los siguientes... Esto fue el primer minuto del round. Entonces tuvo que terminar el round sin protector bucal, güey. Verga. No podía ser reemplazado, entonces le siguió pegando y pegando en la cara, güey. No, solo había uno. Y en Manila no venden protectores bucales, güey. O sea, te puedes poner un plátano, güey, si acaso. Sí, pues es que la gente de Manila no tiene los dientes completos. Para el asalto número 14, Fraser prácticamente estaba ciego. No tenía energías. No tenía dientes y se seguía enfrentando los golpes de Ali. Cuando Ali lograría cerrar por completo ahora el ojo derecho de Fraser, ya estaba totalmente ciego, güey. Qué bueno. A mitad del 14º asalto, Fraser, que básicamente era un cadáver caminando, y a pesar de que Ali también pues ya estaba bastante cansadito, terminando la pelea cuando sonara la campana a raíz de que la toalla desde la esquina de Fraser era arrojada al suelo. Ah, verga. Alcanzaron a arrojar la toalla a tiempo, no como con Apollo Creed. Ajá, no como con Apolo. No lo hagas. No, sí puedo. Y no pudo. La neta, es culpa de Rocky. Es culpa de Rocky, güey. Tú no le haces caso, güey. Si estás viendo que se están madreando a tu amigo. Lo cual indicaría al árbitro de la contienda, Carlos Padilla, que terminara con el encuentro. Lo que la esquina de Fraser no sabía era que el propio Ali al final del asalto 14 había pedido al entrenador Angelo Dundee que le cortara los guantes y que ya no iba a salir. Si no hubieran tirado la toalla de Fraser en ese momento... No mames, ganaba Fraser. Porque Ali pensaba retirarse al siguiente. Ali declararía, Fraser se retiró justo unos segundos antes que yo porque no pensé que pudiera continuar más. Ali declararía, me cagué, güey. Sí, güey. Me cagué, güey. Sí, me cagué. En Manila. Sí, me cagué en Manila. Te cagué en Manila. Después de esta rivalidad, que es probablemente la más importante en la historia del boxeo, Ali, a lo largo de su vida, diría, Fraser es el mejor boxeador de todos los tiempos. Ok. Después de mí. Ok. Maldita sea. Es considerada como una de las mejores y más brutales contiendas en la historia del boxeo y terminaría por cementar no solo la reputación de Ali, sino también la de Fraser, güey. Como un pendejo. que no se retiró. Como un güey ciego. Es Fraser probablemente la única persona a la que Ali respetó a ese nivel a la altura del boxeo, porque incluso con otros después de esta pelea ya no se presentó con la misma intensidad, ya no entrenó con las mismas ganas, e inclusive ya nada más se dedicaba a vender su imagen. Sí, a jalar dinero, güey. Exactamente. Algo que sucedió tras el retiro del boxeo de Fraser es que Ali solo duraría un par de años más y se terminaría por retirar en el 80.
permanecería como una personalidad muy reconocida en el mundo, se convertiría en un personaje determinante para que la juventud se introdujera en temas como política, música, arte, literatura, porque había crecido con una generación que impactó mucho en los 60s y que era en los 80s, ya tenía dinero. Y contribuyeron también sus atrevidas opiniones en temas políticos como racismo, religión y política en general, güey. Por otro lado, empezó a perder muchos amigos boxeadores a raíz de las enfermedades que causa el boxeo, y años después empezaría a desarrollar la enfermedad de Parkinson. De los putazos que le metieron. La enfermedad de los putazos, güey. La enfermedad de los putazos. La influencia de Ali en la cultura popular es muy Sí. cabrona, güey. Básicamente posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tiene un álbum con poemas y monólogos, tiene como 15 biografías escritas, unas oficiales, unas no, todas cuentan cosas diferentes. Sí. Ali es más lo que cuentan de él que lo que realmente Que lo fue, que güey. fue. Peleó contra Superman. Peleó contra Superman, por Peleó ejemplo. contra los virus. Peleó contra los Beatles, Sí. ¿cierto? Y de un putazo se chingó a los 4. Sí, pues eso tiene sentido, güey. Los virus eran unos hombres chiquitos. La publicación Superman contra Muhammad Ali de DC Comics en 1978 enfrentaba a esos dos íconos americanos. Y otro momento memorable de Ali fue su elección para ascender al pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Ante la sorpresa del público por esta noticia, Ali recibiría la antorcha y con un cuerpo tembloroso por la enfermedad que le ha quejado, no sé por qué me reí, perdón, güey. Alzó la platea y procedió a encender un mecanismo especial que conduciría a la llama al pebetero. Güey, no lo voy a decir, güey, Sí, güey, pero dilo. lo voy a decir. Sí. A mí me parece un poco irresponsable Por- que el encargado de llevar una pinche antorcha de fuego, que no quieres güey. que se apague y que tiene que llegar y que Sí. tienes que detener hasta que prenda, Sí, un güey. cabrón. Sí, un cabrón con Parkinson, güey. Un cabrón que va vibrando, güey. Güey, ¿has visto lo difícil que es prender un boiler? Sí, güey. Imagínate prender Prender el la boiler antorcha vibrando, olímpica, güey. güey. No, sí está cabrón, güey. El punto es que Ali terminaría siendo más bien una leyenda del siglo XX y en el siglo XXI, durante los años que todavía aguantó, era la leyenda del deporte que traían a todos lados. Es el Pelé del boxeo, básicamente, güey. Sí. En 2012 también apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, en el momento de entrega de la bandera olímpica del Comité Olímpico, y terminaría por fallecer en el 2016. No por Parkinson precisamente, pero sí por... Sino porque ya era necesario. Sí, porque, ajá, güey. Por unas apuestas con la mafia, güey. Sí, güey. Sí, No, no. porque el vato ya estaba viviendo tiempo extra, güey, la Ya neta. estaba bien tiempo prestado. Sí, güey, ya cuando lo veías en el 2015, 2016, güey, el vato sí ya se veía mal, güey. Sí. Sí. Y así es como fallece Muhammad Ali, nacido como Cassius Clay, eligiendo un hombre libre en lugar del que se le heredó por parte de los esclavos americanos, cambiando la manera en la que se practica el boxeo, cambiando la manera en la que se entienden los personajes del boxeo y cambiando la manera en la que se entiende el deporte, además de pues metiéndole un chingo de vergazos a gente en el camino, güey. Dicen, y esto está muy documentado, que algo que distinguía mucho a Ali era esta manera en que se imponía también en el ring. Durante la época en la que adoptó el nombre de Muhammad Ali, sus rivales, para hacerlo molestar, le seguían llamando Cassius Clay en el ring. Y literal hay grabaciones de peleas de ese güey donde los agarra del cuello y mientras les pega, les dice, di mi nombre, güey. Sí. Hasta que dijeran su Ajá, nombre call- les dejaba call de me pegar. daddy. Sí, call me daddy, güey. Y ya hasta que decían Muhammad Ali, les decía, you're goddamn right. No mames, a la verga. Qué miedo. No mames, era un monstruo, güey, para pelear. Ajá. Pero es como muchas historias de las que hemos tratado aquí, güey, trascendió muy cabrón a su actividad, güey. O sea, Muhammad Ali no es grande por lo que boxeó, sino por él, güey. Sí. Que sucede que además boxeó, güey. Sí, mucha gente conoce el nombre de Muhammad Ali y realmente no ha visto ni una sola grabación de alguna de sus peleas, no sabe ni siquiera cuánto ganó, qué ganó, pero saben que el vato era una pistola, güey. Vi algunas peleas de Muhammad Ali, precisamente para esto. Me aventé el Thriller in Manila, Ujú. que no es realmente una pelea técnicamente tan buena, pero es muy emocionante, güey. Sí, Sí. por el contexto que trae. Pues es que, no sé, como que antes, pues como todo, ¿no? Se supone que los deportes van evolucionando y técnicamente yo creo que ahorita es cuando estamos viendo lo mejor de cada disciplina porque pues va evolucionando y se van mejorando, pero no es lo mismo la emoción que le podrían meter antes con esas rivalidades. Pero independientemente de eso, el Thriller in Manila es como importante por el contexto, no es tan buena técnicamente, pero tiene otras peleas de su primera etapa profesional, güey, que neta sí lo vi y fue como, chance sí creo que Sí me es ganaba. el mejor de la historia, güey. Ah, ok. Nah, a mí sí me ganaba nada más ¿Sí? con una mano, güey. Y temblando, güey. Y temblando. A mí me ganaba ya con Parkinson. Y yo en mi prime, güey. Yo en mi mejor momento, güey. Sí me parte mi madre, güey. Sí. Pero viéndolo
o sea, yo no sé si ni siquiera es una discusión de mejor la historia, sí está mucho más cabrona lo que yo haya visto más reciente, güey. Pues es que también el boxeo ha cambiado mucho. Antes Sí. sí se lanzaban un poquito más a lo bestia, güey. Sí. Ahorita el boxeo ya es medio aburrido a ratos, güey, porque como que ya se cuidan mucho, güey, les preocupan las contusiones, que no se vayan a morir ahí. También algo que se me hace interesante de Ali es que vivió justo en una época en la que interactuaba con muchos personajes muy cabrones, güey. O sea, Ali era compa Pues de cuando se Elvis construyó la y cultura era compa popular de de Estados Unidos. Nix. Ajá, güey, es del mero foco de la cultura popular. Sí, o sea, esos 20 años en los que estuvo activos fue cuando se construyó la cultura popular de Estados Unidos que los Que hasta la fecha sigue impactando, güey. Ujú. Pero bueno, esa es la historia muy resumida y Ujú. solo concentrada en lo boxístico. La figura más particular de Ali es otro tema del cual, pues como ya lo habrán visto en otros podcasts, no me meto tanto porque más bien son chismes. El único chisme que me atrevo a contar es el de María Antonieta, porque ya no hay nadie ahí que me recrimine. Exacto. Pero, ¿qué te parece la historia de Cassius Clay? Pues muy bonito, güey, muy bonito que el güey encontró su lugar en el mundo agarrándose a vergazos. Sí, güey. Sí, Cada güey. quien tiene su espacio, ¿no? Cada quien tiene su espacio, güey, y si el tuyo es agarrándote a vergazos, pues ¿quién soy yo para decir que está mal, güey? Exactamente, Ujú. güey. Y mira, ¿quién diría que todo empezó? Porque unos güeyes blancos le querían robar su bici, güey. Como el Capitán América, ¿no? Sí. Defendiéndose ahí con un bote de basura. El mundo al revés. El mundo al revés, El mundo al exactamente. Y pues la ventaja de estudiar la carrera de Muhammad Ali es que entiendes que lo que para él significó para su época es lo que significa ahorita Lechubiza, güey. Que además es el mejor momento para seguir en a redes Lechubiza sociales, en redes güey. sociales. Así ¿En qué es. redes sociales estamos? Elchi? Estamos en todas, güey, sí, ya. Pero Sí, ¿cómo a nos ver. encuentran en redes sociales? Pues en todas, güey, sí. Como @Lechubiza en Twitter, en Facebook también estamos como Lechubiza, en Instagram nos pueden encontrar como Los Bardos de la Historia. Ujú. Y en YouTube pueden encontrar todos los episodios, además de algunos clips que también pueden aparecerles de repente en redes Así sociales. es. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Audible, en Apple Music, en iVoox. Si ustedes por alguna puta razón son gente rara y lo escuchan en otra plataforma que no sea esas, mándenme un mensaje y lo subimos. Y lo subimos. güey. Y si se suscriben a nuestro Patreon, podemos ir a contar el podcast a los cumpleaños de sus hijos. Sí. Ya dijimos, güey, en el Patreon, Lechu y yo les vamos y les contamos una historia directamente al oído para que se queden dormiditos. Incluye masaje, incluye refrescos, descorche, todo lo que necesiten para el podcast. Ujú, no cover, No cover. solo lo del Patreon, pues. Así es, se alcanza a ver poquito por aquí atrás, pero estamos celebrando también el cumpleaños de Sergio. Para cuando salga este podcast ya habrá pasado, pero todavía están a tiempo de felicitarlo, como en los últimos 4 capítulos que lo hemos dicho. Así es. Muchas Y gracias. Muchas gracias. Nosotros fuimos los Bardos de la Historia, que les recuerdan que... Siempre sí, pónganse bien el bucal si van a pelear contra Muhammad Ali. exacto, no vayan a Manila. Y si una gente les quiere robar sus visas, están en todo su derecho de matarlos. Agarrarse a putazos Así es. hasta la muerte. Hasta la muerte. Exactamente. Matar no está mal. Adiós.